Isabel tenía solo 9 años, pero su corazón ya era más grande que sus pequeños pies descalzos. Vivía en un rincón apartado de las montañas de Oaxaca, donde el tiempo parecía detenerse entre los cantos de los gallos al amanecer y el aroma del maíz recién molido. Su hogar era sencillo, construido de adobe y madera, con un techo que dejaba pasar el sol por las rendijas durante el día y las estrellas en las noches claras. Ahí vivía con su madre, María, y su abuela, doña Rosa. María trabajaba largas horas en el campo, cultivando lo poco que la tierra generosa ofrecía, mientras doña Rosa cuidaba de Isabel y le llenaba la cabeza con historias llenas de sabiduría. Doña Rosa era una mujer de manos fuertes y mirada dulce, conocida por sus palabras llenas de esperanza. Siempre decía, la fe puede mover montañas, mija. Cuando todo se ve oscuro, es cuando más debemos creer. Para Isabel, su abuela era más que familia, era su guía, su refugio. Pasaban horas juntas al calor del fogón, tejiendo con hilos de colores y entrelazando historias que hablaban de tiempos mejores, de milagros y de la fuerza del espíritu. Cada tarde se iluminaba con el canto de las aves y el murmullo de sus risas. Para Isabel, no había lugar más seguro ni persona más especial en el mundo que su abuela. Pero todo cambió un fatídico octubre. Ese año, las lluvias torrenciales llegaron antes de lo esperado, y no fueron las lluvias suaves que alimentan los campos, sino tormentas furiosas que caían como látigos del cielo. En cuestión de días, las calles de tierra del pueblo se transformaron en ríos de lodo que arrastraban ramas, piedras y, con ellas, la tranquilidad de sus habitantes. El aislamiento era total. Los caminos quedaron bloqueados, las cosechas se inundaron y los rumores de enfermedades comenzaron a extenderse como el eco de los truenos. Las familias se encerraban en sus casas, rezando a la Virgen para que las lluvias cesaran. Pero dentro de aquel humilde hogar, no eran solo las lluvias lo que comenzaban a amenazar su paz, era algo mucho más cercano, algo que pondría a prueba la fe de Isabel y su familia como nunca antes. La noche cayó con un manto de oscuridad denso, apenas iluminado por los relámpagos que cruzaban el cielo. La lluvia no daba tregua, golpeando el techo de lámina como si quisiera derribarlo. Dentro de la humilde casa, el ambiente era aún más pesado. Doña Rosa, la columna vertebral de la familia, yacía en su cama, luchando por respirar. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y su piel ardía como un horno bajo el tacto tembloroso de María, quien intentaba aliviar la fiebre con compresas húmedas. «Abuela, por favor, despierta», susurró Isabel mientras sostenía la mano de doña Rosa. La pequeña no entendía mucho de enfermedades, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. El miedo que sentía era como un nudo en el estómago, pero también había algo más profundo, una determinación que comenzaba a formarse en su interior. María intentó buscar ayuda entre los vecinos, golpeando puertas bajo la tormenta, pero todos estaban igual de atrapados. Los caminos eran intransitables, y los pocos que tenían vehículos no se atrevían a enfrentarse al barro y las corrientes de agua. «No hay nada que hacer más que rezar», le dijeron. Pero para María, que veía a su madre empeorar con cada hora, eso no era suficiente. De regreso en casa, Isabel observaba el caos a su alrededor. Las lágrimas de su madre, la respiración débil de su abuela y el rugir de la tormenta parecían un eco del dolor en su corazón. Entonces, recordó las palabras que doña Rosa le había repetido tantas veces: la fe puede mover montañas. Fue en ese momento que Isabel tomó una decisión. Sin decir una palabra, buscó un viejo impermeable que estaba colgado detrás de la puerta, se lo amarró con fuerza y sacó una linterna de una de las cajas que guardaban herramientas. María, al verla prepararse, la detuvo con un grito desesperado: «Isabel, no, ¿qué estás haciendo?» «Voy a traer al médico», respondió con una calma que contrastaba con el caos que la rodeaba. Su voz, pequeña pero firme, llenó la habitación. María intentó detenerla, rogándole que no lo hiciera. «El camino es peligroso, hija, es demasiado para ti». Pero Isabel no cedió. Con los ojos llenos de lágrimas, miró a su madre y dijo: «Si no lo intento, la abuela se va a ir». «Yo puedo hacerlo, mamá. La abuela siempre dice que la fe puede mover montañas. Hoy moverá esta tormenta». Antes de que su madre pudiera detenerla, Isabel tomó su impermeable, guardó un rosario en el bolsillo y salió al amanecer. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero la pequeña avanzó sin mirar atrás. Cada paso era un desafío,
cada resbalón en el lodo una prueba de su valentía. Pero dentro de ella, la fe y el amor por su abuela la impulsaban a seguir adelante, enfrentándose a una tormenta que parecía invencible. Y así, bajo el cielo encapotado y con el rugir de los truenos como compañía, una niña de apenas 9 años caminó hacia lo desconocido, dispuesta a desafiar todo para salvar a quien más amaba. El camino que Isabel había emprendido, lleno de esperanza y determinación, pronto se transformó en una lucha despiadada contra la naturaleza. El agua caía en cortinas interminables, golpeando su rostro como pequeños cuchillos helados. Sus pasos, antes firmes, ahora se hundían en el barro espeso que parecía querer atraparla, como si el suelo mismo se resistiera a dejarla avanzar. El agua de la tormenta le llegaba a las rodillas, y cada movimiento era un esfuerzo titánico. Sus pequeñas manos temblaban mientras sostenía la linterna, cuyo débil haz apenas iluminaba unos pocos metros frente a ella. La oscuridad era implacable, y los sonidos de la noche, entremezclados con el rugir de los truenos, alimentaban un miedo que Isabel intentaba ignorar. En un descuido, su pie resbaló en una piedra cubierta de lodo. Fue un instante, pero suficiente para que su cuerpo cayera con fuerza contra el suelo. El golpe en su rodilla fue tan doloroso que un grito escapó de sus labios. Sentada en el barro, sintió como si todo el frío de la tormenta la envolviera de golpe, calándose hasta los huesos. Allí, en medio de la nada, Isabel dejó caer la linterna y llevó las manos a su rostro. El dolor de su cuerpo era real, pero el peso de la desesperanza era aún más abrumador. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Por primera vez, dudó de sí misma. Se sintió pequeña, diminuta ante la inmensidad de la tormenta. ¿Cómo una niña podía enfrentarse a algo tan grande? ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si su abuela? El pensamiento era insoportable, y por un momento, Isabel consideró regresar. Tal vez mi mamá tenía razón. Tal vez esto era demasiado para mí, pensó. El frío era como una sombra que la abrazaba, robándole las fuerzas, y la soledad le pesaba como nunca antes. Pero en ese abismo de tristeza, Isabel hizo lo único que sabía hacer en los momentos más oscuros. Cerró los ojos con fuerza, apretó sus manos en señal de súplica y, entre sollozos, comenzó a rezar. Virgencita, guíame. Por favor, ayúdame a salvar a mi abuela. No puedo sola. Dame fuerzas. El sonido de su propia voz, apenas un susurro contra el estruendo de la tormenta, le devolvió algo de calma. Y entonces, algo extraño ocurrió. Una calidez suave, inexplicable, comenzó a recorrer su cuerpo, como un abrazo invisible que la levantaba del suelo. Era como si alguien, una fuerza más allá de su comprensión, le estuviera diciendo que no estaba sola. Isabel abrió los ojos, y aunque la lluvia seguía cayendo con fuerza, ya no sentía el frío como antes. Con un esfuerzo tembloroso, se puso de pie. Limpió las lágrimas de su rostro y tomó la linterna que había caído al barro. Algo dentro de ella, algo que no podía explicar, le decía que debía seguir, que cada paso que daba era una muestra de amor por su abuela y una señal de que la fe, aunque pequeña, podía ser suficiente para enfrentar cualquier tormenta. Con el corazón pesado pero decidido, Isabel ajustó su impermeable y volvió a caminar. El dolor en su rodilla seguía ahí, pero ya no importaba. Porque ahora, cada paso era guiado por una fuerza más grande que ella misma. Una fuerza que transformaba la melancolía en esperanza. La llegada al pueblo vecino fue un pequeño milagro en sí mismo. Isabel, con su ropa empapada pegada al cuerpo y el cabello chorreando agua fría, apenas podía sostenerse de pie. Cada músculo de su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el frío, pero su corazón seguía latiendo con una determinación feroz. Al ver las primeras luces del pueblo, sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez no de tristeza, sino de un alivio profundo. Sin detenerse a recuperar el aliento, Isabel corrió por las calles adoquinadas, desiertas y mojadas, hasta la pequeña clínica al final de la plaza. Era un edificio modesto, con paredes blancas manchadas por la humedad y un letrero desgastado que apenas se leía. Empujó la puerta con fuerza, su respiración entrecortada, y encontró a don Antonio, el médico del pueblo, organizando sus cosas para cerrar por la noche. Don Antonio, un hombre de cabello gris y rostro cansado, levantó la vista sorprendido al ver a la pequeña figura que entraba tambaleándose.
Isabel, sin tiempo para explicaciones largas, habló con urgencia. Por favor, señor. Mi abuela está muy enferma, no puede respirar. Necesita su ayuda. El médico frunció el ceño, preocupado, pero también impresionado por la valentía de aquella niña. Isabel, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, le contó cómo había caminado desde su pueblo bajo la tormenta, enfrentando el barro y el frío, solo para llegar hasta él. No puedo dejar que muera, terminó diciendo, con un tono que era una mezcla de súplica y firmeza. Don Antonio no necesitó más. En silencio, tomó su maletín de cuero desgastado, llenándolo rápidamente con medicamentos e instrumentos básicos. Se ajustó el sombrero y le dijo a Isabel: «Vamos, niña. No perderemos más tiempo». Subieron a un viejo camión destartalado que don Antonio usaba para visitas de emergencia. El vehículo rugió al encenderse, pero el camino de vuelta no sería fácil. Los ríos de lodo seguían amenazando con detenerlos, y en más de una ocasión las ruedas patinaron peligrosamente. Isabel, sentada al lado del médico, mantenía las manos apretadas sobre el rosario en su bolsillo, rezando en silencio mientras el camión avanzaba con dificultad. Cada vez que el camión parecía quedar atrapado, Isabel volteaba hacia don Antonio y, con una voz suave pero llena de determinación, le decía: «No podemos rendirnos. La abuela nos está esperando». Las palabras de Isabel, tan simples pero tan llenas de fe, eran como un faro en medio de la tormenta. Don Antonio, aunque cansado y nervioso, se encontraba inspirado por la fuerza de la pequeña. Finalmente, después de horas que parecieron eternas, llegaron al pueblo de Isabel. Cuando entraron en la casa, María corrió hacia ellos, con el rostro lleno de angustia. Doña Rosa estaba peor que nunca. Su respiración era apenas un murmullo y sus labios estaban pálidos. Pero incluso en su estado crítico, abrió los ojos al escuchar el ruido de la puerta. «Sabía que mi niña lo lograría», murmuró débilmente, esbozando una pequeña sonrisa antes de cerrar los ojos de nuevo. Don Antonio no perdió tiempo. Colocó su maletín sobre la mesa y comenzó a trabajar con rapidez y precisión. Isabel, aunque agotada, no se apartó ni un segundo del lado de su abuela. Tomó su mano fría entre las suyas y le susurró: «Ya estás a salvo, abuela. Todo va a estar bien». El amor y la fe que habían guiado a Isabel ahora iluminaban el pequeño cuarto, como si la tormenta quedara fuera, incapaz de tocar la calidez que ella había traído consigo. Y en ese momento, comenzó la verdadera batalla por la vida de Doña Rosa. Don Antonio trabajó con la precisión y la calma de quien sabe que cada segundo cuenta. Administró los medicamentos necesarios mientras revisaba a Doña Rosa con cuidado, monitoreando cada uno de sus signos vitales. Durante horas, el médico luchó contra la enfermedad como un soldado en el campo de batalla, enfrentando no solo el deterioro físico de la anciana, sino también el miedo y la incertidumbre que llenaban la habitación. María e Isabel no se separaron de Doña Rosa en ningún momento. La niña, con sus pequeñas manos, seguía sosteniéndola de su abuela, murmurando oraciones con los ojos cerrados, como si cada palabra que pronunciara pudiera fortalecer a la mujer que más amaba. María, por su parte, se movía con rapidez para asistir al médico, trayendo agua caliente, toallas limpias o cualquier cosa que pudiera necesitar. La pequeña casa, que horas antes era un refugio de desesperanza, comenzó a llenarse de algo nuevo, una chispa de esperanza. Los minutos se hicieron horas, y finalmente don Antonio se levantó con un suspiro. Aunque el cansancio se notaba en su rostro, también había un leve rastro de alivio. Doña Rosa es fuerte, dijo con un tono reconfortante. Va a necesitar reposo y cuidado, pero creo que estará bien. Esas palabras fueron como un bálsamo para los corazones de María e Isabel. María rompió en llanto, esta vez de alivio, abrazando a su hija con fuerza. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, volvió a mirar a su abuela, quien, aunque aún débil, parecía respirar con más calma. La recuperación de Doña Rosa fue lenta, pero constante. Cada día que abría los ojos y sonreía débilmente era un pequeño milagro para la familia. Isabel se encargaba de atenderla con dedicación, llevándole agua, alimentándola con caldo caliente y contándole historias para mantener su ánimo. Para Doña Rosa, cada palabra de su nieta era como un rayo de sol que iluminaba su alma cansada.
La historia de Isabel y su valentía pronto se esparció por todo el pueblo. Los vecinos, al enterarse de cómo había caminado kilómetros bajo la tormenta para salvar a su abuela, comenzaron a mirarla con admiración. Personas que antes la veían como una niña más ahora hablaban de ella como una heroína. Esa niña tiene el corazón más grande que cualquiera de nosotros, decían en la plaza. Incluso los más incrédulos, aquellos que solían reírse de las historias de fe de Doña Rosa, comenzaron a dudar de su escepticismo. Había algo en la manera en que Isabel había enfrentado la tormenta, algo más grande que su valentía. Muchos decían que era la Virgen quien la había protegido, guiándola con esa extraña calidez que ella describía haber sentido en su momento más oscuro. La casa de Isabel y Doña Rosa, que antes era solo un humilde rincón del pueblo, se convirtió en un lugar de inspiración para todos. Gente de todas partes llegaba a visitarlas, no solo para felicitar a Isabel, sino también para escuchar sus palabras. La pequeña, aunque tímida ante tanta atención, siempre repetía lo mismo. No fui yo sola. Fue mi fe, y el amor por mi abuela, lo que me hizo fuerte. Con el tiempo, Doña Rosa recuperó por completo su salud. Volvió a tejer al lado de Isabel, contándole nuevas historias mientras tejían juntas. Pero ahora, las historias de Doña Rosa no solo hablaban de milagros de antaño, también hablaban del milagro que habían vivido juntas. Para el pueblo, la familia de Isabel se convirtió en un símbolo de lo que el amor, la fe y la perseverancia podían lograr. Y para Isabel, cada día que pasaba con su abuela era un recordatorio de que, a pesar de las tormentas más oscuras, siempre hay luz para quienes tienen el coraje de buscarla. Hoy, muchos años después, Isabel se sienta en el mismo patio de la casa donde todo ocurrió. La vieja mesa de madera sigue allí, desgastada por el tiempo, y el aroma del café recién hecho llena el aire. Ahora, es ella quien cuenta las historias, pero siempre hay una en particular que sus hijos y nietos le piden escuchar, la noche de la tormenta. Con una sonrisa nostálgica, Isabel recuerda cada detalle como si hubiera sido ayer. La lluvia, el frío, el barro pegándose a sus pies descalzos, pero sobre todo, recuerda la fuerza que encontró dentro de sí misma cuando todo parecía perdido. Habla de cómo aquella noche no solo salvó a su abuela, sino también descubrió algo que la marcaría para siempre, el poder del amor y la fe inquebrantable. Esa noche aprendí que no importa cuán pequeñas sean nuestras fuerzas, cuando el corazón está lleno de amor y esperanza, somos capaces de enfrentar cualquier tormenta, les dice a sus nietos, quienes la escuchan con los ojos bien abiertos, como si estuvieran viviendo la historia a través de sus palabras. En el pueblo, la historia de Isabel es una leyenda viva. Se cuenta en las noches de lluvia, al calor de los fogones, y se comparte como un recordatorio de que incluso los actos más pequeños pueden ser milagrosos. Su valentía inspiró no solo a su familia, sino también a generaciones enteras que crecieron creyendo en el poder del amor y la perseverancia. Para los más viejos, Isabel sigue siendo, la niña de la tormenta, un símbolo de esperanza en un mundo que a veces parece demasiado oscuro. Su abuela, Doña Rosa, vivió muchos años más, siempre orgullosa de su nieta, y hasta el último de sus días repetía con una sonrisa: la fe mueve montañas, pero el amor las atraviesa. Hoy, Isabel ya no es la niña que enfrentó aquella tormenta, pero su espíritu sigue siendo el mismo. En cada sonrisa que le dedica a sus nietos, en cada consejo que da a los jóvenes del pueblo, hay una chispa de aquella niña valiente que una vez caminó kilómetros bajo la lluvia para salvar a quien amaba. Y así, bajo la lluvia, Isabel nos enseñó que el amor puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Su historia sigue viva, no solo en las palabras de quienes la cuentan, sino en los corazones de aquellos que creen que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para un milagro.